De acuerdo al artículo 326 de la Constitución de la República, independencia no es solamente la ausencia de dominación política por parte de otro país. Puede estar asociada también el tema de la falta de independencia a el tema económico o, por ejemplo, al tema de la dependencia alimentaria, la falta de alimentos. La terrible situación que vive Venezuela en materia de hambre, de falta de alimentos, implica que no somos independientes. Sin alimentos no hay derechos humanos en salud y también en derecho a la vida. Como conclusión, pudiéramos decir que en Venezuela está profundamente vulnerada la seguridad y defensa de la nación si asociamos esta al tema de las necesidades individuales básicas, elementales, si la asociamos al tema de la falta de alimentos y si la asociamos también al tema de la libertad, al tema de la democracia, al tema de la soberanía. Pienso entonces que nos estamos alejando cada vez más de ese bienestar del que habla la Constitución, entendido en esa satisfacción de derechos individuales. Ahora bien, todo este preámbulo lo hacemos con el propósito de referirnos a las Fuerzas Armadas Nacionales, porque esta institución tiene un papel muy importante que jugar en esta situación o realidad que vive la nación. Maduro quiere convertir el desabastecimiento, la falta de agua, la falta de electricidad, la falta de seguridad en un problema de orden público. Y nosotros desde la causa R le decimos que el hambre no se puede organizar mediante un decreto. La excepción no se declara mediante un decreto en estos momentos porque existe este estado de excepción desde el punto de vista real, no porque un decreto de Maduro lo señale, porque al fin de cuentas pudiéramos decir que la realidad que vive todos y cada uno de los venezolanos supera los decretos de Maduro. Y el artículo 328 define entonces muy bien el papel que debe jugar la Fuerza Armada Nacional en una situación como esta. El estado de excepción es represión. El estado de excepción que plantea Maduro va contra libertades democráticas. Es más, me atrevo a señalar que va directamente contra el referéndum revocatorio. Y en consecuencia, visto el artículo 328, repito, que define muy bien el papel de la Fuerza Armada Nacional, señalando que esta no puede estar al servicio de una organización política en particular, sino al servicio de la nación. Entonces desde aquí, desde la causa R, queremos enviar un mensaje muy claro, hacer un llamado muy claro y muy definido a la Fuerza Armada Nacional. No pueden permitir que Nicolás Maduro convierta a la institución Fuerza Armada Nacional en su partido político y en su aparato militar particular. No lo pueden permitir. La Fuerza Armada tiene que mantenerse dentro del esquema de la Constitución
Nacional de la República, que define muy bien su conducta y su papel. Creemos desde la causa R que con el esfuerzo de todos los venezolanos, incluidas las Fuerzas Armadas Nacionales, vamos a superar las actuales dificultades dentro del marco constitucional de manera pacífica y de manera democrática. De tal manera que señalamos que el último chance, diría yo, el único respiro, y así debemos entenderlo todos, incluida la Fuerza Armada Nacional, el último chance, el único respiro que le queda a nuestra Venezuela en medio de todas estas situaciones de crisis que está viviendo, es respetar la democracia. Ese es el último chance que le queda a nuestro país. Cerrarle el camino democrático al pueblo venezolano, ansioso, en búsqueda de una solución a la crisis política, a la crisis económica, a la crisis social e institucional en general. Cerrarle el camino democrático como salida es definitivamente el peor error que puede cometer Nicolás Maduro. Y esto lo señalo en conocimiento que dentro del propio polo patriótico hay voces y posiciones políticas que coinciden plenamente con lo que aquí estamos señalando. Venezuela se merece una solución pacífica. Venezuela se merece una solución democrática y constitucional. Venezuela no puede pisar el peine de provocación que Maduro, mediante este decreto de excepción, intenta poner en el camino en búsqueda desesperada de una situación de violencia, de confrontación entre los venezolanos que justifique este decreto represivo de excepción que está proponiendo. La oposición está diciendo que va a tomar las calles para presionar al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral prácticamente se muestra abierto a no hacer un referéndum. La gente en la calle sigue las colas, la gente en la calle dice que apostó por la oposición el 6 de diciembre y que al final pareciera que eso no resultó. Hay una expectativa real en un corto plazo para atender la crisis venezolana. ¿Qué le ofrecen al país? Las expectativas son gigantescas, enormes, son muy grandes, porque cada día que pasa el problema se agudiza más, la crisis se profundiza. Por eso el desespero de la población venezolana. Y creo la oposición está haciendo lo que tiene que hacer, proponiendo una salida, abrazándose a la Constitución, planteando un camino pacífico, un camino democrático, un camino que nos conduzca a la consulta del pueblo como última palabra de esa soberanía popular. Eso es lo que está haciendo la oposición. Está planteando con su mayoría dentro de la Asamblea Nacional las leyes y el debate político que debe plantearse frente al quiebre institucional que está viviendo la nación. De manera que efectivamente la movilización en la calle tiene que sostenerse. La presión en la calle y la demostración pública como evidencia de un descontento frente a lo que ocurre tiene que mantenerse. Y el Consejo Nacional Electoral debe dejar de seguirle haciendo el juego. Y este es un llamado, así como lo hemos hecho a la Fuerza Armada Nacional, a la doctora Tibisay Lucena. No puede seguir haciéndole el juego a estos dementes que hoy están en el poder. Y que la mejor evidencia de su irresponsabilidad es este decreto que puede ser calificado como un decreto de sección de teatro, un decreto de sección bufo, ridículo por decirlo menos, porque repito, la realidad supera cualquier decreto
de Nicolás Maduro, los que ha hecho que no han resultado en absolutamente ninguna solución y los que está decretando en la actualidad. De manera que el llamado que hace la causa R es a sostener esa fe, esa esperanza y la determinación que tiene este pueblo con esas grandes expectativas que están buscando una solución en que definitivamente esto sí tiene y va a tener salidas democráticas y constitucionales. El pueblo puede, mediante su presión, hacer el esfuerzo necesario junto a su dirigencia. Y por supuesto, el llamado a las instituciones internacionales, a los organismos internacionales, a que miren hacia adentro del país, que nos tiendan una mano. Venezuela no puede ir a una guerra civil, Venezuela no puede ir a una confrontación entre venezolanos por el capricho de unos enfermos de poder que quieren mantenerse en él a costa de lo que sea y como sea.